Gracias, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, lunes 19 de febrero, el día después. Hoy lunes estamos una vez más junto a todos ustedes con el compromiso de informar, de llevar los temas de interés, los tópicos, generalmente hoy alrededor de los resultados electorales y el proceso que vivió la República Dominicana el día de ayer y obviamente todas las consecuencias derivadas de este importante llamado, de esta importante convocatoria a los dominicanos. Queremos como cada día dar las gracias a Dios Todopoderoso por una oportunidad más de estar en esta cabina histórica de la Z101 y el gobierno de la mañana para con esto hacer los análisis, los comentarios, los juicios de valor de todos nuestros compañeros y nosotros que permiten construir una revista informativa que intenta hacer razonar al pueblo dominicano, hacerle pensar, hacerle llegar a conclusiones sobre los procesos políticos, institucionales, económicos e incluso los aspectos internacionales que pueden tener alguna enseñanza o alguna incidencia en los dominicanos, en los de aquí y en los de allá. Sea nuestro abrazo para esa diáspora, esa comunidad dominicana en el exterior que también hace de escuchar a la Z101 y el gobierno de la mañana una costumbre. En este día estaremos como siempre recordando las vías de acceso al contenido de la Z101 y el gobierno de la mañana, como son la aplicación Z Digital en los celulares, el portal z101digital.com en la versión web, el canal Z Digital de la plataforma YouTube, los canales 90 y 110 de los sistemas de telecable de Claro y Altiz para nuestro canal ZTV, así como también, por supuesto, pueden mantenerse en sintonía a través de la cadena streaming de Roku TV en los Estados Unidos y los perfiles en general de las redes sociales de la Z101 que se mantienen actualizados en todo momento con nuestra programación. Queremos recordar que todo esto es un esfuerzo extraordinario mancomunado de la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, así como también un gran equipo técnico de redes, administrativo y demás, con Cundo Camarena en los controles, la compañera Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción del espacio, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y por supuesto un gran equipo de comunicación de la Z101 y el gobierno de la mañana que se da cita, se prepara, elige los temas de interés, los presenta acá y que estará en breves instantes con ustedes. Quiero iniciar recordando y agradeciendo el gran trabajo precisamente de todos nuestros compañeros, tanto de los que estuvieron en cabina el día de ayer como de aquellos que haciendo sus diferentes tareas y trabajos pues estuvieron reportando desde diversos lugares del país y estuvieron pues enriqueciendo una cobertura completa, compleja por demás, informativa, que sobre todo intentó orientar al pueblo dominicano y mantenerle atento desde el inicio hasta el final, ya con los resultados que comenzaban a ofrecerse por la Junta Central Electoral. Un trabajo mancomunado, aquí vino desde temprano una gran cantidad de nuestros compañeros hasta tarde en la noche y donde todo el equipo, eso incluye desde Jacqueline y el caso de todos nuestros compañeros de Janet en el café, en la comida, en el tema de facilitarnos, acomodarnos, a todos evidentemente pues nuestro abrazo y agradecimiento y obviamente a la idea, a la producción y la gestión de don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León para la realización de este espacio el día de ayer. Miren señores, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, una gran cantidad de temas y de conclusiones a partir del proceso del día de ayer y de los resultados que se generaron el día de ayer. Y estos puntos incluso los hemos intentado enumerar para ver si podemos ser un poco más eficientes con el tiempo. Lo primero es que la Junta Central Electoral logró, como pienso se ha logrado otras veces y se fortalece con el tiempo, que el proceso desde las puertas del recinto hacia adentro sea eficiente, sea rápido, sea claro, con algunas excepcionalidades de algunos sitios donde por diversas razones, fuera energía eléctrica, fuera otras cosas, se arrancó tal vez un poco tarde, pero en general es un proceso que permitió a los dominicanos desde muy temprano acudir, hacer las filas escasas en muchos casos, ir a votar. Ya es un proceso que tiene un personal profesionalizado, experto en muchos casos, y los que no habían sido expertos o no habían tenido experiencia en otros procesos se les nota que se les preparó. Hubo realmente en ese sentido, creo que una muestra clara, insisto, desde las puertas del recinto hacia adentro, 10 de 10. De las puertas del recinto hacia afuera, es otra la situación. Hay ciertamente un tema que de aquí a mayo habrá que intentar corregir. Si no se puede hacer con los recursos humanos, técnicos y financieros de la Junta y los que tiene a disposición por ley, como es la Policía Electoral, entonces se necesita el compromiso de los partidos y de la sociedad, porque hay que limpiar los alrededores de los centros de voto. Hay que limpiar, hay que despejar los alrededores.
ese mercado persa, que si la carpa, que si el agarrar el día antes y forrar de publicidad a los alrededores de las mesas. Eso, el que lo hace primero tiene una idea aberrada de la democracia, porque no es verdad que usted va a convencer a nadie por poner un fuñido letrero 6 horas antes de que se vote en un sitio. Eso es lo primero. Lo otro es que no hay justificación para tener esos puestos alrededor de los puntos de voto, de las mesas de votación en los colegios, a menos que sea para lo que todo el mundo sospecha que son. Usted tiene algo que hacer con sus militantes, hágalo en los locales de su partido. Hágalo en los locales de su partido, o hágalo por lo menos 100 metros de distancia donde están los colegios electorales. Hay que despejar los alrededores de los centros de votación. Y esto, dicho sea de paso, desde que se haga, desde que se logre, usted verá cómo los episodios vergonzosos de violencia que se presentaron alrededor de los puntos de votación el día de ayer desaparecen o disminuyen al mínimo. Desaparecen o disminuyen al mínimo. Alguien decía en la noche, no, porque se dieron pleitos entre los dirigentes. Ahí no había perfil de dirigente entre la gente que se estaba dando machetazo y puñetazo en algunos lugares donde se votó. Ahí habían pleitos por repartición de dinero y de otras cosas más. Definitivamente hay que despejar los alrededores de los puntos de votación. Si le toca a la Junta, es un trabajo por hacer. Si corresponde a un compromiso de los partidos políticos y a un trabajo donde la propia sociedad tiene que ser veedora de que eso se cumpla, tenemos que hacerlo posiblemente en mayo venidero. Esa parte ciertamente es una tarea por lograr, por hacer. Tenemos dentro de los recintos un proceso del siglo XXI mejorado, avanzado, digno, cívico, pero tenemos un proceso metros después de la salida, donde está un viaje de gente con gafete, un viaje de gente intentando de que decirle a lo que vota por fulano, por tal regidor, o pero ¿y desde cuándo? Así como la Junta tenía facilitadores dentro de los colegios que hicieron, dicho sea de paso, muy buen trabajo. Esos elementos, yo le llamé ayer los dificultadores. Entonces, tenemos que deshacernos de los dificultadores del voto. Hay que despejar los alrededores de las mesas de votación. Eso es un compromiso que los partidos deben asumir, que la Junta debe intentar proyectar allí a donde tal vez no alcancen sus recursos, que sabemos son finitos. Señores, hablemos de la abstención. Los resultados electorales del día de ayer son, en la inmensa mayoría de los casos, fuertes, duros, inclinados obviamente hacia una opción electoral. El oficialismo logra imponer una mayoría importante. Creo que había una contabilidad que hablaba hasta ahora de unos 118, 117 alcaldías, 18 y 8 en el término de los primeros partidos mayoritarios. Por ahí andaba el conteo. Mientras ese conteo se ratifica y se establece, también hay que ver los procesos que ahora vendrán de impugnación o de cualquier tipo de señalamiento, que son procesos válidos en democracia, obviamente si existen los indicios razonables. Mientras eso ocurre, salta a la vista un tema que algunos quizás habían intuido que se iba a dar en cierto porcentaje, otros apostaban a porcentajes más altos, y el día de ayer estuvieron surgiendo cifras de proyección de la abstención electoral. ¿Qué resulta con esto? Bueno, hay varias formas de verlo. Primero, las elecciones municipales, cuando las mismas se hicieron junto a las elecciones congresuales, ya llamaba la atención, ya era un tema de interés. Ahí está la hemeroteca, ahí está el archivo, lo pueden incluso husmear a través de lo que permite la internet. Ya había señalamientos en cada uno de los procesos sobre los niveles de abstención. En 1998, a 6 días de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, se presentó un proceso electoral que estuvo obviamente influido por esa muerte, por ese fallecimiento, y donde el PRD de entonces barrió electoralmente. Esos comicios tuvieron más de un 54% de abstención electoral. Sin pandemia, no había pasado el huracán George, no había ningún impedimento, no había ninguna situación que pudiera justificarlo, y se dio una abstención de un 54%. Ahora bien, aquí viene un detalle interesante. En el año 2010, por gracia o desgracia, por ideas geniales o antigeniales de algunos políticos dominicanos, se decide unificar los comicios municipales y congresuales el mismo año, y que en 2016 pues tuviéramos ese tipo de reglas de juego. Y se hizo así. En el año 2020 sería la primera vez en que dentro de la unificación el mismo año las tendríamos diferenciadas con varios meses. Y tendríamos elecciones municipales primero
y elecciones presidenciales acompañadas de elecciones legislativas unos meses después. Ya habíamos algunos de nosotros que no nos agradaba ese esquema por diversas razones que hemos explicado. ¿Qué ocurrió en 2020? Bueno, pasaron dos cosas importantes, dos cosas determinantes. El contexto de la pandemia, que todos sabíamos había arrancado ya desde el mes de enero en el mundo, y en el mes de febrero se comenzaba a señalar y teníamos el primer gran cierre en el país y bueno, una serie de elementos. Y la situación de la suspensión que se dio en la primera convocatoria. Ambos elementos, suspensión de primera convocatoria y pandemia, ciertamente generan un contexto que no puede divorciarse al momento de ver cuánta gente fue a votar en esa convocatoria municipal que se dio en el año 2020 y que en una segunda convocatoria pudo realizarse y dar autoridades municipales. En el año 2024 tenemos, por lo tanto, un escenario donde sin pandemia y donde sin, gracias a Dios, suspensión de una convocatoria electoral por problemas técnicos o de cualquier índole, tendríamos elecciones municipales diferenciadas con 3 meses de las presidenciales. En el mundo electoral y en las ciencias políticas siempre es bueno comparar equivalentes con equivalentes. No es lo mismo decir pícame este queso que una ensalada capresa. No es lo mismo, una burrata. Aunque las dos tengan un queso picado. Evidentemente hay contextos e ingredientes distintos. Va a ser interesante cuando hacemos esta comparación saber qué peso le damos en los comicios que llevaron las elecciones municipales junto a las congresuales y hubo abstenciones de más de un 50%, con elecciones ya diferenciadas municipales como en el año 2020, pero que tuvieron una suspensión y una pandemia como contexto sanitario. Y en esta oportunidad unas elecciones municipales solas. De todos modos, la abstención está ahí. Y es un número alto, importante. Entonces, ¿qué es la abstención? ¿Es un efecto o es una causa? ¿Es una causa o es un efecto? Yo creo que es un efecto. ¿Y es un efecto de qué? Pero de lo que hemos venido comentando, en el caso nuestro, y en ese sentido con nuestra conciencia muy tranquila, sobre una campaña de pobreza extraordinaria en la propuesta y en la oferta. Ahora, eso no es un secreto para nadie. Ni puede venir a descubrirse como el que se topa navegando por el mar con un continente. ¡Ay, llegamos a América! No, había una problemática de oferta. Eso lo sabían todos y eso debió posiblemente ser un reto para todos los actores del sistema, oficialistas y de oposición, sabiendo que ante una dificultad, una falta de oferta y de interés había que motivar y que intentar atraer ese voto joven del que mucha gente está hablando el día de hoy, lo está descubriendo actualmente. Entonces, la abstención, si es un efecto, y yo creo que es un efecto, de una pobre oferta, de un trabajo muy pobre, de haber logrado diferenciar lo electoral de otros campos y de haber mandado los mensajes correctos y de haber activado. Entonces, es una excusa, yo diría que muy pobre o incompleta, para aquellos que encima de no ser favorecidos por los que votaron, luego los que no votaron no apoyaron el oficialismo o decidieron no darle su voto al oficialismo, pero tuvieron la primera opción de darlo a las ofertas de oposición y no lo hicieron. De manera que si abstenerse es la última ratio, es después de rechazar al oficialismo, rechazar a la oposición, la abstención vendría a ser esa tercera opción. Entonces, queda mal A, pero queda muy mal B, porque luego viene el siguiente detalle. En el box score de un juego de pelota, o de baloncesto, o de fútbol, no se contabilizan las carreras que no se hicieron. No salen los canastos que no se anotaron, ni los goles que no se marcaron en la portería. Se ganan con los que se marcaron. El juego se puede ganar 1-0, se puede ganar 10-1. Se puede ganar en abundancia ofensiva de carreras o se puede ganar en un juego cerrado de picheo. Se puede ganar en el baloncesto un juego defensivo, se puede ganar un partido de solamente un gol. La verdad es que el universo de los que votan es el universo entonces de los que activan la posibilidad de generar mayorías o minorías. Es tan elemental como eso. Y es algo que incluso en el 2020 se discutió, que también en esa oportunidad se utilizó como una especie de contexto para en ese momento tratar de quitarle legitimidad. De hecho, veo a una persona ahí que, bueno, es un meme andante hablando sobre la falta de legitimidad. Bueno, la legitimidad que se le señalaría a este resultado electoral para tratar de quitarle impacto a lo que ha ocurrido es la misma legitimidad que entonces habría que restarle en la misma proporción
a la presentación y a la propuesta y a la posibilidad de arrastre de la misma oposición política. Si todos tienen que revisarse, el que menos sacó tiene más que revisarse, porque entonces tuvo menos capacidad de convencimiento. La realidad es que no podemos, en un análisis de ningún resultado competitivo, hablar primero de las cosas que no ocurrieron y de los votos que no fueron a las urnas, sino primero analizar los votos que fueron a las urnas y que fueron, en este caso, efectivos, y donde la población que se comprometió a votar es la que genera entonces el universo válido de los votos. Eso es importantísimo destacarlo. Así que en ese sentido, habría que considerar cuál será en lo adelante el tipo de mensaje, de estrategia, de posicionamiento. Queda un tiempo importantísimo, obviamente todavía para las elecciones presidenciales. Hay ciertamente un marco importante porque se elegirán senadores y diputados. Creo que el pueblo dominicano va tal vez de esto a generar alguna reacción. Posiblemente tengamos mucho más votos, estoy seguro, en lo que será el llamado electoral del año de ahora de mayo del 2024. Van a llegar ofertas y soluciones mágicas. Ya habrá gente hablando del voto obligatorio, porque habrá quien quiera lograr por ley lo que no puede lograr por convicción o por seducción o por interés. Lo que no puede generar a partir de un llamado a votar, habrá quien quiera lograrlo sobre la base de la obligatoriedad legal. Y yo me pregunto, ¿y no sería más ilegítimo todavía, no sería más pobre todavía, yendo a un voto obligatorio, donde tendría que activarse la casilla de ninguno y donde hubiéramos tenido a ninguno como un importante candidato ganador? Que conste, y está estudiado también en los países donde hay voto obligatorio, que una gran cantidad de ese voto, que no tiene una gran calidad electiva, sino que se va a sumar a quienes se entienda e interprete, ya sea por encuestas o por cualquier otro tipo de capacidad perceptiva, se va a sumar al que más tenga, como tiende a ocurrir. Y lo digo porque en 2020 nos tocaba este mismo debate con quienes sostenían que las abstenciones del año 2020 aparentemente eran todos del partido que perdió. Y esa es una contabilidad, hay que decirlo también, muy oportunista y que no se basa en nada, en ninguna otra cosa que no sea el intento de encontrar muchas veces una satisfacción o un consuelo. Que el voto a nivel municipal no logra llamar la atención de los dominicanos, gran descubrimiento. Teníamos semanas aquí hablando de la importancia de generar algún tipo de propuesta, de generar algún tipo de debate, de estudiar, escrutar hasta donde se pudiera lo que ofertaban incluso candidatos a regidores o alcaldes. Es la importancia que tiene. ¿Usted quiere aumentar el interés de la población dominicana en las elecciones? Vamos a darle el 10% del presupuesto que dice la ley a las alcaldías y usted verá cómo vota tal cojo y el mudo. Usted verá cómo se interesa todo el mundo en generar una oferta para manejar los fondos que la ley dicta deberían otorgársele al Poder Municipal. Vamos a darle al Poder Municipal todas las competencias que la ley 176 y otros ordenamientos generan, para que usted vea cómo hasta de las tumbas de los cementerios sale la gente a votar. Ahora van a venir con la varita mágica del voto obligatorio y otros elementos que no necesariamente van a conformar ninguna solución, excepto numérica, excepto de los participantes, porque luego vas a tener también el voto en blanco o el voto por ninguno. Definitivamente, la democracia es un menú donde hay para todos. El que no se consuela es porque no quiere. Y definitivamente habrá muchas elucubraciones, salidas e interpretaciones, todas válidas en el concierto democrático. Pero la realidad es que en un juego de béisbol no se gana ni se analiza con las carreras que no se hicieron, con los jonrones que no se dieron, y en un juego de baloncesto con los puntos que no se anotaron. La Junta Central Electoral triunfó dentro de los colegios, tiene un problema, la Junta y la sociedad, con el alrededor, lo que ocurre alrededor de los colegios, y tiene que mejorarse de aquí a mayo. En el caso que concierne a los partidos políticos, cada uno debería llegar a sus justas conclusiones, hacer su revisión y preparar de aquí a mayo el mensaje que considere sea el más preponderante, el más importante y el más necesario. La sociedad dominicana a elegir bien y a elegir mejor y a tratar de defender sus intereses legítimos con su voto en la medida de lo posible, sobre todo cuando en las elecciones de mayo tenga la posibilidad no solo de elegir un presidente, sino también de elegir un contrapeso. Como dice la democracia, es natural, normal y sano, sensato que tenga un poder ejecutivo. Ya veremos de aquí a allá qué otros factores se van sumando. Hablaremos un poquito después, si hay chance, segunda hora, de ciertos elementos
que fue importante analizar y que muchos pasaron por alto, a veces quizás con voluntarismo, con respecto a ciertos escenarios, sobre todo geográficos, en términos de la política dominicana, porque definitivamente hay para todo y estos resultados van a ser interesantes de analizar durante todos estos días venideros. Así inicia el gobierno de la mañana de hoy, el gobierno de la Z101, con esta edición de este lunes 19 de febrero, con todavía los votos contabilizándose y mostrándose al país en una gran cantidad de municipios y distritos municipales de la República Dominicana. Vamos a hacer contacto con Roberto Neris desde la provincia de Duarte, con la participación como cada día de nuestros compañeros corresponsales que de hecho, como el propio Neris, Jimmy y otros tantos más, estuvieron aportando en la programación especial del día de ayer. Buenos días, Roberto. Adelante, Roberto. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante, claro y fuerte. Sí. Muy buenos días, Mendoza, a todo el equipo de la Z. La primera información es, en medio de la contienda electoral, agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a Elvis Antonio Pérez Durán, a quien se le acusa de ser una de las personas implicadas en el conflicto entre simpatizantes de los partidos Revolución Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, que culminó con 3 heridos de bala el sábado en la noche en el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Asimismo, la institución del orden informó en una nota de prensa que detuvo al segundo implicado para fines de investigación, conocido solo como Javielito, y que trabajaba en la identificación de otros 7 participantes en el incidente. Por otra parte, José Luis, mencionar algunos resultados de lo que fueron las elecciones aquí en la provincia Duarte. En San Francisco de Macorís, el PRM encabezó la boleta con Alex Díaz, con el 54.64% para 22.044 votos. En Las Guarnas, la encabezó la Fuerza del Pueblo con Lenín Campos, con un 65.18%. En Pimentel, el PRM encabezó con Ariel Abreu, que repite como alcalde, con un 55.20%. En Villarriba también la encabezó el PRM con un 57.14 para 1.456 votos. En Arenoso, el PRM también encabezó Domingo Méndez con un 54.40% para 990 votos. Y en Castillo, Pauri Fofo Vélez del PRM con un 61.43%. Y ya para finalizar, el último municipio de esta provincia de Duarte lo encabeza también Hostos del PRM con Arcadio Rosa con el 55.56% para 1.773 votos. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, felicidades a los ganadores. Su primo, Roberto Neris. Gracias, Roberto. Con esta participación cerramos este primer segmento del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Tras la pausa, estaremos junto a este gran equipo de comunicación iniciando nuestra ronda de comentarios de cada día. ¡Llévatelo, Cundo!